Muy buen día, estimado teleauditorio. Es un gusto y un placer estar aquí en su programa Manantial de Vida, que es transmitido por su casa Telemar Canal 21. Soy la maestra Zenaida Rodríguez Herrera y en esta ocasión seguiremos hablando acerca del tema la paternidad. ¿Por qué seguir hablando de este tema? Porque la paternidad es una labor de suma importancia, porque el rol del padre es fundamental para el crecimiento sano de un individuo, el cual va a ayudar, va a contribuir, va a sostener, a impulsar, a mejorar su entorno o simplemente lo destruirá y será una carga para la sociedad. Todo depende del rol del padre, del papel que Dios le dio al varón. Una paternidad incorrecta o la falta de esta van a afectar a los hijos y ellos van a afectar a sus demás generaciones. Y usted me preguntará, querida amiga televidente, bueno, ¿y yo que estoy viuda o estoy abandonada o estoy divorciada, corro el riesgo de maleducar a mis hijos? Yo le respondería sí, si no tienes la alianza de Dios, o no, si usted decide buscar el apoyo de Dios, el apoyo del Padre Celestial, ya que Él viene a tomar ese lugar que le correspondía a un Padre terrenal. La Escritura dice que Él es el Padre de huérfano y consolador de viudas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 18, dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Cabe mencionar aquí que la Escritura dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, Y no es que a las demás no les haga justicia, sino que esta porción bíblica se refiere a la viuda. No es a la mujer que tiene un esposo, no le dice a la mujer que contando con un varón quiere gobernar escudándose en esta palabra y diciendo que Dios es su justicia. Porque para que Dios haga justicia, también nosotros debemos ser justos. Así que no es la mujer que tiene esposo o la que cuenta con un varón. En estos casos, el varón él es el encargado de guiar y de sostener el hogar. De lo contrario, existirá una forma de gobierno llamada matriarcado, una forma de gobierno que no es conforme al diseño de Dios, que no fue conforme a los planes de Dios. ¿Y saben qué? Esto va a echar a perder a los hijos y a todo un hogar. El padre es la cabeza de gobierno en el hogar, la madre es ayuda idónea del padre. La familia, querido televidente, viene a ser como un cuerpo en donde todos sus miembros tienen una función que desempeñar, y la función del padre es la de ser cabeza en el hogar. Pero si la mamá también quiere ser cabeza, entonces van a existir dos cabezas en un mismo cuerpo, porque como lo acabo de decir, la familia es como un cuerpo y cada integrante es un miembro con una diferente función. Entonces, si mamá quiere ocupar el lugar de cabeza y existe papá, entonces va a ser un cuerpo con dos cabezas. Y saben, esto no se le puede llamar de otra forma que fenómeno. Un cuerpo con dos cabezas viene a ser un monstruo. Y saben que un monstruo en el hogar lo va a convertir en un infierno. En un infierno en que, créanme, que los primeros en salir corriendo van a ser los hijos. ¿Y saben qué? Lo peor de todo es que el mundo los espera con los brazos abiertos. Dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final no es un final feliz. Cuando tú estás sola, sea por el motivo que sea, querida televidente,
estás en un estado de viudez y para ti es esa palabra que dice, Él hace justicia al huérfano y a la viuda. En esos casos, entonces, sí, la mujer puede tomar el papel de un padre terrenal y Dios va a ser su guía, Dios va a ser su justicia. Padre en griego significa nutridor, sustentador, protector, pero ser un padre no solo es vital para el bienestar físico y moral de los hijos, sino que también viene a ayudar en la cuestión espiritual, es un bienestar espiritual. Si un niño tiene una cariñosa relación con su padre, se le va a facilitar tener una estrecha relación con Dios, porque el niño desde pequeño estará acostumbrado a ver esa figura paternal, esa figura de cariño, esa figura de autoridad. Dios es figura paternal de todos. Dios es el Padre de todos. Entonces, cuando el niño se relaciona desde temprana edad con su padre, a él no le costará, cuando sea mayor, tener una relación con Dios. Y esto, pues, le va a ayudar en toda su vida. Tanto el padre como la madre tenemos una gran responsabilidad que Dios nos ha encomendado. ¿Por qué es tan importante esta paternidad que Dios te ha dado? ¿Cuáles son las terribles consecuencias de no aceptar vivir la paternidad de manera responsable? Muchos somos padres, pero no de manera responsable. Veamos aquí cuál es la consecuencia, con un ejemplo bíblico, cuál es la consecuencia de no llevar con responsabilidad ese papel que Dios nos dio, que es el papel de padres. La terrible consecuencia es que estaremos heredando un patrón de vida a nuestros hijos que van a repetir con sus demás generaciones, condenándolo así a vivir una vida de frustración, una vida de mediocridad, una vida de infelicidad. Mira, el éxito en tu vida laboral, en tus negocios, en tus amistades y familiares no te garantiza el éxito como padre. Vamos a ver un ejemplo de un hombre que fue un hombre exitoso en todas sus áreas, pero que en el área de paternal falló. Un hombre que se le conoce como un varón de fe, como un hombre que salvó al pueblo israelí en la batalla de los filisteos, un hombre honorable, un rey que era amado por su pueblo, un hombre conforme al corazón de Jehová desde su juventud, valiente, guerrero. Este era el rey David. Pero había un área de su vida que él no había entregado a Dios. ¿Y saben qué, amigos? Es importante que al buscar a Dios entreguemos todas las áreas de nuestra vida. Solamente así puede haber un verdadero cambio de mentalidad, un verdadero cambio radical en nuestra vida. Cuando nosotros decidimos entregar todas nuestras áreas. Un área que él no había querido soltar, y esta área era el área de su sexualidad, ya que al buscar a Dios entreguemos todas las áreas de nuestra vida. Solamente así puede haber un verdadero cambio de mentalidad, un verdadero cambio radical en nuestra vida. Cuando nosotros decidimos entregar todas nuestras áreas. Un área que él no había querido soltar, y esta área era el área de su sexualidad, ya que este rey, el rey David, tenía un problema con la lujuria. Este problema vamos a estudiarlo en el libro segundo de Samuel, capítulo 11,
del 2 al 5 dice de esta manera: y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Heteo? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo: estoy encinta. Yo creo que en esos momentos David se puso pálido y yo creo que estaba a punto de desmayarse, porque su pecado iba a ser descubierto. David cometió un grave error que le llevaría a otro más grande de adulterio. Y por si fuera poco, el asunto no terminó allí, sino que este pecado lo hace cometer otro pecado mayor por tratar de esconder su falta. Y él se fue enredando cada vez más hasta ya no haber una salida. Y miren, así sucede. Cuando tú cometes un error, tratas de tapar o de ocultar ese error y inventas pensamientos en sus propios deseos. Se olvidó de las grandes consecuencias. Cuando la tentación llegó, la examinó en lugar de alejarse de ella. Él debió dejar la terraza y alejarse, pero él pecó deliberadamente porque pudo evitarlo y no lo hizo, sino que investigó más sobre Betsabé, lo que aumentó su lujuria y resultó al último en un acto de adulterio. Y por si fuera poco, el asunto no terminó allí, sino que este pecado lo hace cometer otro pecado mayor por tratar de esconder su falta. Y él se fue enredando cada vez más hasta ya no haber una salida. Y miren, así sucede. Cuando tú cometes un error, tratas de tapar o de ocultar ese error y inventas una mentira, dices una mentira, y al ratito esa mentira te lleva a otra y a otra y a otra, de manera que se vuelve como una madeja de hilo enredada en la que tú ya no puedes salir, como si estuvieras en una telaraña. Una vez que tú cometes un error, debes de frenarte y pedir perdón, hablar claramente, aunque esto te cueste desprecio y alejamiento de quien verdaderamente te ama, pero estarás reconociendo y te sentirás mejor contigo mismo, sentirás un peso menos en ti. De lo contrario, estarás tapando un hoyo y destapando otro y tapando otro más grande, y así hasta caer en tu propio fuego. Pero con Dios no se juega, con Dios no se juega, y Dios no puede ser burlado. David, como todo un rey, ¿verdad?, con mucha influencia, arregla unos detalles con su ejército para que el marido de Betsabé, Urías, descienda al pueblo y él vaya a su casa y duerma con su mujer, para que todos supongan que el hijo de Betsabé fuera de Urías y no de David. Esos eran los pensamientos de David. Él arregló todo con su ejército y Urías llegó al pueblo, pero Urías era un hombre recto y leal al rey, lo que David no fue con él. Así que él no descendió a su casa, sino que se quedó a dormir a las puertas de su palacio. Esto arruinó los planes de David, pero David no se quedó con los brazos cruzados. David inventó otra cosa para poder tapar su falta. Y nuevamente
se le arruinan los planes a David. Entonces él piensa en algo peor. Leamos lo que dice el verso 15-18 del mismo capítulo. Verso 15 dice: y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab espíritu, y este espíritu muere cuando el ser humano, que ya en otras ocasiones hemos hablado, que está compuesto de 3 cuerpos: el físico, el alma y el espíritu. Cuando tu espíritu muere, el ser humano es más fácil de caer en pecado y de seguir cayendo de pecado tras pecado. Un mal padre no toma en cuenta sus acciones ni se da cuenta cómo esto va a afectar a sus hijos. El comportamiento del padre siempre va a repercutir en la vida de ellos. Muchas veces como padres les hablamos a los hijos una y otra vez y les decimos: oye, escucha y mira, y les damos ejemplos, les damos consejos, y ellos parece que no escuchan. Pero mire, yo le invito a que en este momento usted se ponga a recordar su niñez y su adolescencia. Por un momento haga usted memoria de las palabras que le decían sus padres, y verá que muchas de esas frases de las que nos decía a David todos los asuntos de la guerra. Por un momento David creyó que ahí había terminado el asunto y creyó que había burlado a Dios, pero con Dios no se juega. David no solo adulteró, sino que multiplicó su pecado. Aunque David se casó con Betsabé después de muerto Urías e intentó rectificar su acción, el bebé que tuvo con Betsabé muere. El pecado de David le costó la vida de su hijo. El pecado, querido televidente, siempre trae consecuencias. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y no solamente se refiere a una muerte física, sino a una muerte espiritual, que es lo peor de todo. ¿A dónde va tu alma? ¿A dónde va a ir tu espíritu? Y este espíritu muere cuando el ser humano, que ya en otras ocasiones hemos hablado, que está compuesto de 3 cuerpos: el físico, el alma y el espíritu. Cuando tu espíritu muere, el ser humano es más fácil de caer en pecado y de seguir cayendo de pecado tras pecado. Un mal padre no toma en cuenta sus acciones ni se da cuenta cómo esto va a afectar a sus hijos. El comportamiento del padre siempre va a repercutir en la vida de ellos. Muchas veces como padres les hablamos a los hijos una y otra vez y les decimos: oye, escucha y mira, y les damos ejemplos, les damos consejos, y ellos parece que no escuchan. Pero mire, yo le invito a que en este momento una casa a otra. Entonces estamos fallando con el ejemplo. Si nosotros como padres queremos que ellos crezcan sanos, que ellos crezcan sin vicios, sin malas acciones, recordar su niñez y su adolescencia. Por un momento haga usted memoria de las palabras que le decían sus padres, y verá que muchas de esas frases de las que nos decían no nos acordamos. Si acaso unas 2 o 3 frases que por ahí decían nuestros padres, pero le apuesto a que sí se acuerda
de muchas actitudes de ellos y que a veces sin querer las repetimos con nuestros hijos. Incluso hasta los gestos de papá o de mamá hacemos. Los hijos no siempre escuchan las palabras de los padres, pero siempre van a ver sus acciones. Así que no es la tanta palabrería ni el sermón que nosotros les podamos decir, sino el ejemplo, las acciones que vean de uno, es lo que realmente van a aprender ellos. Si nuestras acciones son buenas, ellos van a aprender acciones buenas y van a practicar acciones buenas. Si nuestras acciones son malas, entonces no preguntemos por qué mi hijo se comporta de esta manera. Algo, padre, algo te está fallando por ahí en tu ejemplo. Muchos padres mandan a sus hijos. Tamar se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacer cosa alguna. Como nos podemos dar cuenta, tenía un problema de lujuria. ¿Quién se lo había heredado? Igual que su padre David. Él, que no tomen, que eso les hace daño, que les va a perjudicar, que es malo para la salud, y les dicen que esto es malo, que aquello es malo, pero cuando están en una fiesta los padres, entonces se olvidan de ellos, se olvidan de los consejos que les dieron a sus hijos y le dan rienda suelta a su alegría. Y hasta son los propios hijos los que van por los mandados de los papás y a la tienda van por cerveza y van por cigarros. Entonces no hay una coherencia con lo que tú aconsejas y con lo que tú haces. Debe de haber una coherencia. La mamá regaña a la hija porque se la pasa todo el día con esa amiguita que le está quitando el tiempo, pero la mamá se la pasa también platicando por teléfono con su comadre o yendo de una casa a otra. Entonces, estamos fallando con el ejemplo. Si nosotros como padres queremos que ellos crezcan sanos, que ellos crezcan sin vicios, sin malas acciones, de una manera bien portada, de una manera que sirvan a la sociedad, de una manera que a ellos los haga felices lo que ellos realizan, y así nos sientamos también nosotros partícipes de esa felicidad. Entonces nosotros debemos ser los primeros en vivir delante de ellos lo que nosotros queramos que ellos sean. El rey David fue un ejemplo negativo para sus hijos. La escritura en el capítulo 20, verso 5 de Éxodo dice que Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Es decir, que el pecado de los padres va a pasar a los hijos y estos a sus hijos de estos, y así hasta la tercera y cuarta generación. Este fue el caso de uno de los hijos de David. Amnón era su primogénito y nos habla de él en el libro 2 de Samuel, en el capítulo 13. Vamos a leer el verso 1 y 2, que dice así: Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. De dejarte llevar por un impulso tonto, por un impulso carnal, piensa, querido televidente, en lo que sucederá con tus hijos. El pecado y la tibieza de su paternidad de David provocó una serie de tragedias en su familia. Era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que Dios lo amaba, pero esa tibieza de paternidad y aunado a ese problema, ese pecado que él tenía, hizo que sus hijos fracasaran. Por un lado,
él vio fracasar a sus hijos y por el otro, él tuvo mucha tristeza en su corazón al ver qué sucedía con su descendencia. Aunque el daño fue irreversible, él se arrepintió, este varón se arrepintió y Dios, como buen padre, lo perdonó. Querido televidente, si tú has fallado en tu paternidad, si has tenido un caso similar al del rey David, pero reconoces y estás dispuesto a cambiar, entonces Dios está dispuesto también a perdonarte. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacer cosa alguna. Como nos podemos dar cuenta, tenía un problema de lujuria. ¿Quién se lo había heredado? Igual que su padre David, él fue víctima de este problema que David nunca quiso entregarle a Dios. Amnón siguió los pasos de su padre. Vaya ejemplo, ¿verdad? Cayó en lujuria y finalmente en un pecado sexual. Debido a su lujuria, Amnón fingió estar enfermo y pidió que su media hermana Tamar, con quien tenía pensamientos sexuales, fantasías sexuales, viniera para que lo atendiera porque él estaba enfermo. Pero una vez que él terminó de comer y su hermana lo atendió, él mandó a todos que salieran, a todos sus criados y a toda la gente. 13 dice, Jesús les dijo, porque no he venido a llamar justo, sino a pecadores al arrepentimiento. El primer paso es reconocer que hemos fallado como padres, que se fueran de ahí y le dijo a ella que entrara a su recámara y le diera de comer de sus manos. Leamos el capítulo 13 del segundo libro de Samuel, versos del 11 al 14. Dice, y cuando se las puso adelante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana, y acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso ir, sino que, pudiendo más que ella, le forzó y se acostó con ella. Es decir, querido televidente, violó a su hermana. Como podemos ver, Amnón repite el mismo patrón de vida que David. Se hizo una cadena generacional de pecado. Él tenía el mismo problema de lujuria, que después lo llevaría a una violación y esto a un pecado de incesto. Las terribles consecuencias de los actos de un padre afectan a los hijos. Por eso, antes de dejarte llevar por un impulso tonto, por un impulso carnal, piensa, querido televidente, en lo que sucederá con tus hijos. El pecado y la tibieza de su paternidad de David en lo que viene al otro día. Así es la falta de perdón. No estás en paz y no puedes recibir amor y por lo tanto no puedes dar amor. La falta de perdón te imposibilita a desarrollar todo ese potencial que tú tienes y todo ese amor que tú puedes vaciar en tus hijos. Un amor que no, una serie de tragedias en su familia. Era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que Dios lo amaba, pero
esa tibieza de paternidad, y aunado a ese problema, ese pecado que él tenía, hizo que sus hijos fracasaran. Por un lado, él vio fracasar a sus hijos, y por el otro, él tuvo mucha tristeza en su corazón al ver qué sucedía con su descendencia. A los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará nuestras ofensas. Él también te dice que honres a tu Padre. Perdona el mal ejemplo, perdona y olvida. Si tú perdonas, vas a poder dar amor. Ahora, en cuanto a que tú tienes que honrar, esto es un mandamiento. En Efesios 6:2 dice que este mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre es un mandamiento, fíjate, es un mandamiento con promesa. Tú solo debes obedecer, y la promesa es que durarás muchos años con vida en esta tierra. Tienes que honrar y perdonar simplemente porque Dios utilizó a ese varón y a esa mujer que fueron tus padres para que tú estuvieras en esta tierra y para que tú cumplieras ese propósito y desarrollaras ese papel de paternidad con tus hijos. Entonces, lo único, o más bien lo menos que podemos hacer con nuestros padres es honrarles y agradecerles por este acto. Lo más probable es que ellos tampoco recibieron amor, o en ignorancia pensaron que esa era la mejor forma de educar. La Escritura te dice que olvides, que digas como dijo el apóstol Pablo: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Yo te pregunto, ¿qué es lo que está adelante? ¿Qué es hacia lo que tú te vas a extender? ¿Qué es lo que está adelante? Lo que está adelante son tus hijos y una paternidad con amor y responsabilidad. No seas de las personas que viven recordando el pasado y amargándose la existencia y amargándole la existencia a quienes tienen a un lado, que por lo regular son esposa y son hijos, o es esposo y son hijos. ¿Cómo puedes tú romper con esa cadena generacional? ¿Cómo puedes tú romper con amor y responsabilidad? No seas de las personas que viven recordando el pasado y amargándose la existencia y amargándole la existencia a quienes tienen a un lado, que por lo regular son esposa y son hijos, o es esposo y son hijos. ¿Cómo puedes tú romper con esa cadena generacional? ¿Cómo puedes tú romper con ese círculo vicioso y aprender a ser buen padre? La respuesta es llevar una estrecha relación con Dios, en la que primeramente tú reconozcas que le has fallado a Dios, que has pecado y que has fallado en el rol de padre. El segundo es arrepentirse. Y arrepentirse no quiere decir tener remordimiento, sino cambiar de mentalidad. Creer también en que Cristo murió por ti y que Cristo ya pagó el precio por nosotros. Y también busca congregarte en donde se predique de Él, donde se predique de Dios y donde te den enseñanzas que puedan dirigirte hacia una paternidad responsable. En Comunidad Cristiana de Martínez tenemos las puertas abiertas para ti y para toda tu familia. Hay dichos que anuncian que no se nace sabiendo ser padre. Otras frases dicen que sobre la marcha se aprende. Otros dicen que no existe padre perfecto. Y eso es cierto. El único modelo perfecto es Dios. En Él podemos encontrar ese Padre perfecto que llena la necesidad de nuestro corazón.
Yo lo invito a que medite sobre los atributos de nuestro Señor Jesucristo y aprenda a relacionarse con Él como Padre, que Él lo va a guiar con su ejemplo para que usted a la vez refleje esto a sus hijos. Mire, un atributo de Dios es ser compasivo. Nos dice el Salmo 103:13, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él es paciente y conoce nuestras debilidades, y Dios es ser proveedor. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes. Él es proveedor y Él te enseña a que tú seas proveedor. Una tercera cualidad es la de ser disciplinador. Proverbios dice en su capítulo 13, verso 11-12, no menosprecies, hijo mío, el castigo cuando nosotros caemos. Así que no diga que usted no tiene remedio, así que no diga que usted es malo y que pues ya no va a poder cambiar. Dios, en su infinita bondad y en esa característica que tiene de ser compasivo, Él le dice, levántate y caminemos juntos. Otro atributo de Dios es ser proveedor. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes. Él es proveedor y Él te enseña a que tú seas proveedor. Una tercera cualidad es la de ser disciplinador. Proverbios dice en su capítulo 13, verso 11-12, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama corrige como el padre al hijo a quien quiere. Cuando las circunstancias de la vida te lleven a reflexionar, considera lo que Dios está haciendo en ti para tu bien. Este Padre Celestial que tenemos todos nos hace un llamado a los padres para decirnos que tenemos una responsabilidad suprema, una responsabilidad que Él nos dio. Él nos dice que Él es la vid y nosotros somos sus pámpanos, y si permanecemos en Él, si permanecemos pegaditos a Él como esos pámpanos a la vid, llevaremos un buen fruto, porque lejos de Él nada podemos hacer. Si queremos que nuestros hijos sean un fruto de excelencia, si queremos ver en nuestros hijos felicidad y un hogar, que ellos formen un hogar lleno de amor y de prosperidad, entonces la llave está en seguir a Dios. Y con esto termino, querido televidente. Él dice que Él es la vid, nosotros somos sus pámpanos. Y si para